Entramos ahora al estudio del campo TTL, conocido también como Time to Live. El campo Time to Live es un contador. Inicialmente en el RFC 791 fue definido como una forma de restar tiempo en términos de segundos. Es decir, cada vez que un datagrama pasara por un router, el router iba a restar, iba a calcular ese tiempo y le iba a restar un valor en términos de tiempo, es decir, en términos de segundos. Sin embargo, su implementación evolucionó a tal momento que para nosotros hoy en día es un contador. ¿Qué quiere decir con eso un contador? Nosotros vemos el time to live normalmente en un paquete PIN, por ejemplo, pero el time to live es utilizado, por ejemplo, en los comandos traceroute, por dar un ejemplo. El comando traceroute hace uso del campo time to live, ¿verdad? Porque, ¿qué hace realmente un router con el valor time to live? Si nosotros, por ejemplo, enviamos un time to live con un valor de 225, por ejemplo, cuando pasa por un router, el router le resta 1 y el resultado, al salir ese datagrama de ese router, será 224. De allí que es, por decirlo de una forma, un contador, aunque realmente los routers lo que están es descontando saltos. ¿Por qué se hace esto? Es para limitar, ¿verdad? Para no permitir que un paquete se quede dando vueltas en la Internet Network constantemente, generando un tráfico indebido y una mala utilización de los recursos de los routers en la Internet. Es, por decirlo de alguna forma, el TTL es el campo que permite que los datagramas mueran en la Internet si no llegan a un destino. Limita el tiempo que un datagrama puede permanecer en la red. Por decirlo de alguna forma, si un router recibe un datagrama con un TTL igual a 0, TTL, vamos a escribirlo aquí arriba, igual a 0, simple y llanamente lo descarta. Simple y llanamente lo descarta. Todo router que recibe un TTL igual a 0, simple y llanamente hace dropping del paquete, lo descarta y envía un mensaje al emisor, un mensaje de error al emisor. Ese es el trabajo de traceroute. Traceroute salta a la red con un TTL igual a 1, que es el primer salto, se vence el TTL, se vence el TTL en el primer router y envía un mensaje de error, y el traceroute realmente lo que hace es tomar esa información de la dirección IP del nombre del router que está devolviendo el paquete. Regresa el paquete, vuelve a salir el TTL, pero en este caso traceroute le incrementa el TTL a un valor 2, pasa por el primer router que descartó el paquete, llega al segundo router que ahora tiene un TTL igual a 1, ese router descuenta un valor de 1 en el TTL, se da cuenta que no puede enviar el paquete porque tiene un valor de 0, devuelve el paquete como un mensaje de error y así vamos sucesivamente. Como podemos ver, cada vez que utilizamos traceroute estamos utilizando el valor de TTL, ¿verdad? Y este lo vemos entonces como un contador a la inversa, por decirlo de alguna manera. Nos ayuda a eliminar paquetes a mantener paquetes en la Internet solo por un tiempo determinado. Cada router resta un valor de 1, ¿verdad?, al TTL, y el campo TTL, porque esto en realidad crea mucha confusión, time to live, tiempo de vida, pero tiempo suena realmente a segundos, a horas, a minutos, a días. En IP versión 6 se consideró igualmente y ahora este campo se llama límite de saltos o hop limit en inglés. Pasemos ahora al estudio del campo protocolo. El campo protocolo indica el protocolo, el número, ¿verdad?, del protocolo
de capa superior. También indica el número de protocolo de una subcabecera de IP versión 4, como por ejemplo ICMP versión 4. Este campo que tenemos aquí, entonces, indica, dentro de la cabecera IP, indica cuál es el protocolo de capa superior. Estos protocolos, ¿cuáles pueden ser? Estamos hablando de, por ejemplo, TCP, que es el número 6. Podemos hablar de UDP, que es el número 17, y es así como se representa en el campo protocolo. O podemos hablar de ICMP, que vamos a hablar en detalle en los próximos segmentos. De por sí dedicamos 2 grandes segmentos de video, de adiestramiento, a el protocolo ICMP. Perdón, ICMP es 1. ICMP viaja en la cabecera IP, en el campo protocolo ICMP, como el protocolo número 1. También sucede con IGMP, que es el protocolo Internet Group Membership Protocol, que viaja con el valor número 2. Algo bien interesante es que en IP versión 4, todo lo que aquí en IP versión 6, ¿verdad? Todo lo que en IP versión 4 era manejado por el campo protocolo, en IP versión 6 se maneja por algo que llamamos extensiones. Estas extensiones son las que están a cargo de llevar información de enrutamiento, de autenticación, de seguridad, de garantía de entrega de paquetes. Entonces, recordemos, el campo protocolo migra, desaparece como tal en IP versión 6 y pasa a llamarse próxima cabecera, en inglés Next Header. Sigue dando el mismo soporte, el mismo concepto de soporte, pero ya no se llama protocolo, ahora se llama próxima cabecera. Pasemos ahora a estudiar el header checksum, la verificación de la cabecera. Nos encontramos aquí en header checksum, verificación de la cabecera. Vamos a utilizar otro color, header checksum. ¿Qué es el header checksum? O campo verificación de cabecera. El campo de verificación de la cabecera, como lo describimos aquí, es quien valida, es ese validador. Es como decir, bueno, yo salgo con una cabecera de 20, tengo que llegar con una cabecera de 20. Tiene que haber, por decirlo de alguna forma, un policía dentro de esta cabecera IP que garantice realmente que la trama está llegando, por decirlo de alguna forma, los bytes de información que se encuentran en la cabecera son los que realmente están allí. Ese trabajo del header checksum, ese trabajo de verificar constantemente los cambios que puedan existir en los routers, es un trabajo del header checksum. Nos indica si la cabecera está completa o está errada. Y algo bien importante que podemos explicar aquí es que esta header checksum se actualiza constantemente. Cada vez que existe un cambio, ¿verdad? Sea en identificación, sea en flag, sea en fragment offset, sea en header length, cada vez que existe un cambio, el header checksum se calcula y es responsabilidad en este caso de cada uno de los dispositivos, cada uno de los routers que está recibiendo esa información. Tiene un tamaño de 16 bits e igualmente no se requiere en IP versión 6. ¿Por qué? Porque este campo en IP, recordemos que estamos hablando hoy en día de un IP versión 6, de un TCP, pero en el momento en que IP versión 4 se define como un estándar, no teníamos la internet de hoy en día, no teníamos internet, en realidad no se navegaba por HTTP, no había una web. Por lo tanto,
el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuando busca definir un protocolo de comunicación, ve a IP como un protocolo de comunicación no orientado a la conexión y necesitaban, según el diseño en ese momento, hace ya más de 30 años, que existiese un valor de confiabilidad. IP a través confiabilidad. IP a través del campo header checksum o verificación de la cabecera daba cierta confiabilidad de que el paquete que salió desde un destino era el mismo que estaba llegando, garantizaba realmente esa información. Hoy en día, con aplicaciones cada vez más robustas que buscan ellos mismos verificar que los datos llegan correctos de origen hasta un destino, y teniendo aplicaciones como TCP, por ejemplo, que tienen su propio mecanismo de confiabilidad, IPv 6 confía en TCP o en protocolos de capas superiores o en aplicaciones superiores para garantizar la confiabilidad en la transferencia de la data. Por lo tanto, el campo header checksum no se requiere tampoco en IP versión. Lo que se llamaba precedence o type of services o traffic class para IPv 6 de forma individual o para IPv 4, hoy en día se llama campo diffserv con el valor del los bits de explicit congestion notification. El packet length o la longitud del paquete evoluciona y se llama ahora longitud de toda la carga como tal, más que longitud del datagrama, ahora es payload length. El campo TTL evoluciona, ya no se llama time to leave, ahora se llama hop limit. El campo protocolo evoluciona y ya no lo llamamos protocol, ya este campo se llama next header. Existen otros campos que vamos a ver en la cabecera IPv 6, pero ya aquí podemos ver, y esa es la idea de del estudio de la cabecera de esta perspectiva, ver qué campos nacieron con IPv 4 hace 30 años y ver los campos que hacen posible IPv 6, verlo como un protocolo jerárquico, un protocolo optimizado, un protocolo que permite una Internet Network más pura, más jerárquica, más orientada a la realidad, un protocolo de nueva generación, protocolo que está casado y íntimamente con la realidad de las comunicaciones de la Internet. Hay un campo que vamos a ver en la cabecera IPv 6, que es el campo Packet Flow, que en realidad está totalmente orientado a el uso de comunicaciones que requieren priorización dentro de la red. Si damos un ejemplo, ya para hoy en día, y se dice que para ya un año o 2 años, prácticamente el 70-80% del tráfico de la Internet va a ser completamente video, es decir, tráfico como el que ustedes están viendo en este momento, video. Para poder transmitir video, se requiere no solamente que las aplicaciones tengan cierta garantía de confiabilidad, también se requiere que la Internet y el protocolo que se encarga de llevar un paquete de un sitio a otro también cuente con mecanismos optimizados para garantizar, no solamente a nivel de enrutamiento, sino también a nivel de entrega de paquetes, información de forma veraz, eficiente, sin pérdida de paquetes en la misma, optimizando, por supuesto, cada vez más el tráfico de Internet.
Pasemos ahora al estudio de las direcciones IP origen y direcciones IP destino y a tener las consideraciones finales sobre el estudio de la cabecera IP versión 4.